Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Zacarías 8:19. El verdadero significado del mensaje que contiene este texto solo se puede entender y valorar si tenemos en mente el contexto y la ocasión exacta en que se pronunció. No hay nada que tienda a privarnos tanto del beneficio pleno de algunos de los pasajes más grandes de la Santa Escritura, como la tendencia actual a dudar y cuestionar la historicidad y el trasfondo histórico, y a decir que los hechos en sí, y como acontecimientos históricos, no importan en un sentido u otro, mientras recibamos el espíritu del mensaje y su enseñanza. Esa es la postura que a menudo se ha adoptado en los últimos 100 años. La historia del Antiguo Testamento, dicen los críticos, no solo puede ser errónea, sino que a menudo lo es, pero eso no supone diferencia alguna mientras asimilemos el mensaje y la enseñanza. Ahora bien, esa actitud lleva a que perdamos la verdadera grandeza del mensaje, porque la Biblia no es un libro romántico o una novela que simplemente retrate e imagine ciertas situaciones y dificultades y luego las resuelva por medio de alguna palabra de ánimo. Es infinitamente más grande. Es un relato de hechos auténticos, de acontecimientos y sucesos. Esto es de vital importancia para nosotros. Cuando leemos una novela o una historia, tendemos a decir, ah, sí, todo eso es maravilloso, pero no forma parte de la vida, ni sucede en la vida. Está bien como idea, pero es imaginario, no es real. Y con respecto a la novela y la película es una crítica perfectamente válida. Pero cuando se trata de la Biblia es completamente falso, porque aquí tenemos acontecimientos históricos, relatos de lo que ha ocurrido realmente. Sacude mi fe en los hechos y sacudirás mi fe en las enseñanzas. No sirve de nada presentarnos la salvación con que Dios está dispuesto a liberarnos en términos de su liberación de los hijos de Israel de Egipto, si ese acontecimiento es pura fantasía. ¿Los liberó o no? ¿Obró esos milagros a través de Moisés o no lo hizo? ¿Dividió el mar rojo y habló desde el monte Sinaí? ¿Dividió el Jordán e hizo que las murallas de Jericó se derrumbaran milagrosamente? Estas preguntas son vitales y solo en la medida que aceptemos estos relatos como hechos tienen algún valor para nosotros como indicaciones e ilustraciones de lo que Dios está dispuesto a hacer y puede hacer por nosotros. La historia es fundamental y en ningún lugar es tan cierto como en este texto. Aquí el mandato a este pueblo es que convierta sus días de ayuno en días de gozo, felicidad y alegre festividad. ¿Cuándo se dio? Como demostraré, el momento y el contexto exactos son de vital importancia. Este mensaje fue dado por medio del profeta Zacarías, que es uno de los llamados profetas postexílicos. Sus palabras iban dirigidas a los remanentes de los judíos que habían regresado a Jerusalén de su cautividad en Babilonia. Podemos recordar los hechos a causa de su pecado y su desobediencia a Dios. Los judíos, tras multitud de advertencias, habían sido atacados y derrotados por las fuerzas de Babilonia. Su ciudad había sido saqueada y destruida y ellos mismos habían sido llevados cautivos y como esclavos. Su templo había sido demolido y todo su antiguo poder y su gloria se habían desvanecido. Comprendiendo esto, en Babilonia habían introducido estos distintos días de ayuno mencionados en el texto. El primero es un recordatorio de la conquista de Jerusalén, el segundo es un recordatorio del día en que fue destruido el templo, el siguiente para conmemorar con vergüenza el vil acto de traición contra uno de sus mejores hombres, y el último para recordar el día en que comenzó el sitio de Jerusalén. Permanecieron en Babilonia durante 70 años de tristeza, remordimientos y arrepentimiento. Y luego, en su momento y a su milagrosa manera, Dios intervino tal como lo había prometido y los liberó. Abrió un camino mediante el cual todo aquel que lo deseara podía volver a Jerusalén y un remanente del pueblo lo hizo. Y aquí los encontramos, de vuelta a Jerusalén, rodeados
en un sentido de ruinas y dificultades. ¿Qué habían de hacer con respecto a aquellos ayunos que habían mantenido durante su cautividad? La respuesta se ofrece en este texto. Esta es la palabra de Dios para ellos. ¿Puedes comprender su significado? ¿Captas su verdadero sentido? Considerémoslo juntos o recordando lo que ya he dicho, esto es, que aquellos ayunos quedan constatados junto a toda la escritura a fin de que, como dice Pablo, sean de utilidad. Segunda de Timoteo 3:16. Lo que Dios dijo aquí a estas personas a través de Zacarías lo ha dicho y nos lo sigue diciendo de manera aún más gloriosa en su Hijo, Jesús de Nazaret. El gran mensaje del Evangelio de Dios es esencialmente el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. La única diferencia real entre ambos es simplemente la forma de expresarlo, borrosa y difuminada en el Antiguo Testamento y alta y clara en el Nuevo. Que agradecidos debiéramos estar a Dios por vivir en la dispensación del Evangelio. Pero es así, depende de si comprendemos y creemos lo que el Evangelio tiene que decirnos. ¿Qué es? Podemos responder a la pregunta haciendo las siguientes observaciones. Primera, el efecto último que produce el Evangelio en su relación con los hombres es felicidad y un espíritu de gozo. Digo efecto último porque, tal como demostraré, es de vital importancia comprender que este no es el único efecto producido por el Evangelio, o ciertamente su efecto o interés más inmediato. La felicidad, el espíritu de gozo y regocijo, fruto del Evangelio, son productos finales. Son el resultado directo de otra cosa. Ahí es donde difiere desde un principio el Evangelio de todas las sectas que ofrecen felicidad a los hombres. Se preocupan únicamente de la felicidad. Ese es el único objetivo y propósito que tienen en mente y van directamente a esa cuestión. El Evangelio está interesado principalmente en otra cosa. Su preocupación es la justicia y la verdad, así como proporcionarnos una relación adecuada con Dios. La felicidad y la alegría solo pueden llegar tras cumplirse esas condiciones básicas. Pero al darse estas, y en concordancia con sus leyes y caminos, el Evangelio tiene el propósito de hacernos felices y alegrarnos. Es vitalmente importante que comprendamos la naturaleza exacta de esta propuesta y veamos que es esencialmente positiva. Lo que se propone a los hijos de Israel en este texto no es una mera reducción de los días de ayuno, ni tan siquiera el fin de esos días de ayuno en su totalidad, sino algo que está infinita y gloriosamente por encima de eso. No deben acabar simplemente con el ayuno, deben comenzar a hacer fiestas y regocijarse. Lo que se propone no es que sean activamente gozosos y felices. Ciertamente, el Evangelio afirma en todas partes que sólo Él puede hacernos verdaderamente felices. Gozo fundamentado y placeres duraderos solamente los conocen los hijos de Sión. Ahora bien, no cabe duda alguna de que una declaración como esa suscita gran extrañeza y sorpresa en la mayoría de las personas en la actualidad, dado que su concepto del Evangelio y la religión es extrañamente distinto. Supongo que la idea más común con respecto a la religión es que hace desgraciadas e infelices a las personas. Se considera como algo que se interpone entre nosotros y cualquier cosa que haga que la vida sea alegre y agradable. La mayoría de las personas que rechazan la religión con desprecio lo hace porque la consideran algo que convierte la vida en poca cosa, aburrida y carente de interés, algo que limita la vida y coarta la experiencia propia y su disfrute completo, algo que impide todo lo que proporcione vida en un sentido real. Se concibe como una idea que nos hace afrontar perpetuamente los hechos de la muerte y la tumba y nuestra vida y existencia futuras, pero que no tiene nada que darnos u ofrecernos ahora. Por eso se dice que la religión está bien para los viejos que ya han tenido su momento y que, habiendo perdido su salud y vigor, no les queda ya más que morir. Adoptar, pues, la religión cuando se es joven es envejecer prematuramente y privarte de la verdadera dulzura de la vida. Pero no me hace falta explayarme. A todos nos resulta familiar esa idea, debido a que consideran la religión como algo que hace la vida aburrida y triste. No solo rechazan las conversaciones religiosas, sino que consideran que es una cuestión solo apta para las bromas y el desprecio. No hay ningún epíteto
que se esgrima más a menudo contra los cristianos que la palabra amargados. La mayoría de las personas considera abandonar la religión al alcanzar una cierta edad como un acto de liberación y emancipación. Para tales personas, oír la propuesta del Evangelio es convertir nuestro ayuno en fiesta y un regocijo. Para tales personas, oír que la propuesta del Evangelio es convertir nuestro ayuno en fiesta y un regocijo es confrontarles con algo que consideran completamente increíble. Hay otros a quienes resulta igualmente increíble por una razón diferente. La verdadera propuesta y el objetivo último del Evangelio es una sorpresa no solo para los irreligiosos, sino también para gran número de personas que son no religiosas y creen en la religión. Me refiero a un gran número de personas que acuden a la religión en su necesidad y sus problemas. Pueden haberlo hecho por múltiples razones. Puede que, como resultado de un proceso de reflexión, hayan visto el absoluto vacío de la anterior postura que acabamos de describir. Su inteligencia sola o su conocimiento de la historia y de la vida les ha mostrado que existe un elemento trágico en la vida y que ésta en sí, lejos de ser una nimiedad por la que pasamos a la ligera, es más bien una lucha y contienda que requiere todas nuestras fuerzas y nuestros recursos. O puede que la propia experiencia de la vida les haya llevado a esa conclusión, a pesar de ellos mismos y sus ideas. Llegan la enfermedad, los problemas, la prueba, la amargura, la aflicción y la muerte y, en su desesperación y debilidad, se dirigen a la religión. No había otra cosa que pudiera ayudarles, de modo que se dirigen a esto. ¿Pero por qué? ¿Para consolarse, tranquilizarse y recibir ayuda? Pero desgraciadamente no van más allá, o más bien, no ven más allá. Para ellos, la función y el propósito de la religión es aliviar nuestras penas, consolarnos en nuestra tristeza, salvarnos de la desesperación absoluta y quizá del suicidio, y proporcionarnos semana tras semana nuevo coraje y fortaleza para afrontar la agotadora tarea de vivir. En una palabra, la función de la religión es generar en nosotros un estado de resignación tranquila y satisfecha. No quiero ser injusto con esas personas y con tal idea. Lo que quiero decir es que esta corrupción de la religión es tan errónea y falaz como la del primer grupo que hemos tratado. Para este segundo grupo, la religión sigue siendo algo puramente negativo. No la consideran, tal vez como hacen esas otras personas necias e ignorantes y superficiales, como algo que en realidad hace desgraciadas a las personas. No, la vida ya ha hecho eso por ellos. Agradecen cualquier cosa procedente de la religión que les ayude a ahogar su desdicha y a calmar de algún modo su pesar. Pero el concepto sigue siendo puramente negativo. La religión solo alivia la tristeza, mitiga meramente el sufrimiento, no transforma la vida, simplemente ayuda a hacerla soportable y factible. O, como dice nuestro texto, se queda en reducir el ayuno o abolirlo, no pasa a proclamar fiesta y regocijo. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que el Evangelio propone y ofrece hacer. Su afirmación no es que puede mejorar la vida, sino que puede cambiarla, revolucionarla y transformarla por completo. El ayuno debe convertirse en fiesta y la tristeza en alegría. ¿Por qué está tan difundida esta falsa idea de la religión? ¿Por qué se pierde de vista su verdadera gloria? No cabe duda alguna de que existen principalmente dos respuestas a esa pregunta. Una es que las personas insisten en juzgar la religión por lo que ven en algunos de sus peores y más ignorantes exponentes. Existe esa constante tendencia fatal a confundir la religión nominal y la mera respetabilidad con el cristianismo verdadero. Pero quizá la causa real deba atribuirse a una completa ignorancia de lo que la Biblia dice verdaderamente. Hoy en día las personas hablan acerca de la Biblia sin haber llegado a leerla. La rechazan sobre la base de lo que han leído en otro lugar y en todas partes excepto en el propio libro. Abramos la Biblia y escuchemos su tesis. Leámosla de principio a fin y hallaremos por todas partes que ofrece como su efecto último la felicidad, la alegría y la paz. Ciertamente, el mayor insulto que se puede hacer al santo nombre de Dios es señalar que desea nuestra desdicha y que obedecerle y dividir la vida que quiere que vivamos es el camino directo a la infelicidad. No, Él es el Padre. Él ama a sus hijos
y no le satisfará nada excepto ver a sus hijos felices y con gozo. Y Él ha creado un camino para que eso se lleve a cabo, como saben todos los que lo aceptan. Escuchemos al salmista celebrando esa experiencia y aún más a todos los santos del Nuevo Testamento en el libro de Hechos y en las distintas epístolas. Observémosle en las vidas e historias de los santos. Ciertamente podríamos ir más allá y decir que Dios no solo desea que seamos felices, sino que nos lo ordena. Este texto era un mandato para estos judíos exactamente de la misma forma que Pablo ordena a los filipenses que se regocijen en todo momento, aún en los problemas y en las tribulaciones. En otras palabras, esto es tan esencial en toda la enseñanza de la Biblia que debemos considerarlo como la prueba concluyente de nuestra profesión. Un cristiano no es meramente alguien que es un poco menos desgraciado de lo que era, es alguien que se regocija. Nuestro Señor en sus últimos discursos dijo a sus discípulos y a través de ellos a todos los que le siguen desde entonces que su tristeza se tornará felicidad y que los tratará de tal forma tras su muerte y resurrección que se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Por otro lado, dice, perdid y os recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso es lo que ofrece, alegría auténtica a pesar de todo. No algo menos de tristeza y un poco de consuelo, ayuda y fortaleza. No una mera modificación del ayuno, sino convertir el ayuno en fiesta. No nos exhorta meramente a estar tranquilos, a ser fuertes, a resignarnos a la dura tarea de vivir con fortaleza y resignación estoica. Nos ofrece victoria, triunfo y gozo. Representar, pues, a Cristo y su religión como algo que ofrezca menos que eso y llamarnos cristianos, poseyendo y experimentando cualquier cosa por debajo de eso, es ser falsos con él y su causa. No solo se supone que el cristiano debe ser feliz, se le ordena que sea feliz. La afirmación del Evangelio es que solo Él puede hacernos felices a pesar de la vida, a pesar de todo. ¿Es eso cierto en tu vida? ¿Lo has experimentado? ¿Lo conoces? Si no es así, ¿por qué no?